104.9. Estamos ahora coordinando. Ahí me dirá la producción. Estamos en comunicación telefónica con el querido Mempo Giardinelli. Hola Mempo, ¿me escuchás bien? ¿Cómo estás? Hola, Hola, Mempo, ¿me escuchás? hola. Hola, hola, hola. No sé si tenemos Sí, ahí. ahora parece que sí. A ver, hola, yo estoy hablando. Yo te estoy escuchando, yo te escucho perfecto. ¿Vos? No, te oigo muy cortado y muy lejos, pero bueno, como quieran. Bueno, como vos diga, a ver si podemos mejorar ahí un poquito de la producción el audio. Yo te escucho perfecto, Mempo. ¿Vos ahí mejoró? Sí, está bien, te oigo muy, muy lejano y como afinado, pero bueno, pero puedo escuchar. O sea, si querés lo hagamos de lo que sea, hablemos así, que es una manera por lo menos de salir adelante. Sí, claro. Mempo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por contactarte con nosotros, por estos minutos, porque queríamos reflexionar contigo, que nos ayudes a pensar cómo ves a la República Argentina y lo que está sucediendo en estos días y en este tiempo. Bueno, me sonrío porque en realidad es una pregunta que nos hacemos todos, ¿no? Es la pregunta del millón, digamos. Ujú. Y todos tenemos la misma preocupación, la misma inquietud, porque, bueno, porque la situación es espantosa en todo el país. Totalmente. Ujú. No hay sitio, yo por lo menos que a través del manifiesto argentino tengo compañeros en todas las provincias. Nosotros somos un colectivo muy tenemos en todos lados gente amiga y todos nos dicen lo mismo, ¿no? Las conexiones son difíciles, pero Ujú. sobre todo es difícil la supervivencia, ¿no? Hay una desazón, incluso hasta la televisión nacional, cuando uno hace zapping en cualquier cosa te encontrás con situaciones muy, muy feas, muy desagradables. Yo creo que lo que hay es una desazón, la palabra es esa, un desasosiego Ujú. generalizado porque yo creo que hay un arrepentimiento en muchísima gente que votó a Milei, a esta porquería de gente, y Sí, que no lo quieren decir, y eso de alguna manera está bien, yo, es comprensible que no quieran decirlo, pero esto además es muy paralizante. Eso por un lado. Por el otro, sí, los que no votamos a Milei, los que tenemos una opinión alternativa, ujú, también estamos desconcertados, porque bueno, por un lado es bastante inexplicable el suicidio político que ha decidido la nación argentina. tal cual. El pueblo argentino ha decidido un suicidio político y lo está pagando. El Ujú. suicidio político es que te quedás sin carretera, que te quedás sin hospitales, que te quedás sin asistencia pública, te quedás sin nada. Estos Tal cual. tipos nos están desvalijando y encima ayer, esta semana, que llega un posible Interventor, digamos. embajador norteamericano y ni siquiera se considera en el poder, ni siquiera se considera la posibilidad de decir, no, mire, no lo queremos, váyase, bueno, y que Tal manden a cual. otro candidato. Ujú. Es decir, la sensación que yo tengo es que no es solo que hay un mal gobierno, un gobierno resentido, maligno, lleno de malas intenciones y demás, son los hijos de puta, esto hay que decirlo, son lo peor de la especie humana. Pero no es solo eso, sino que además es Ujú. paralizante todo lo que está pasando. Tal cual, Porque Mempo. uno puede discutir con cualquiera y decirle, mira, vos sos un cretino, o te estás pensando equivocado, o en fin, Ujú. o discutir, tener debate político como hemos tenido todavía con todos, digamos, yo he discutido con radicales que no dejaban de ser compañeros, y le puedo decir, Tal mira, cual. compañero, vos estás equivocado, y Tal cual. compañeros socialistas me decían, no, el que está equivocado estás vos. Quiero decir, había un modo, un estilo de debate público por nuestra nación, por lo que amamos a la Argentina, y siempre con mejores intenciones de Ujú. todo debate con intención de mejorar las cosas, de entender, digamos, a los sectores postergados, etcétera. Hoy Exacto. no hay nada de eso. Hoy lo que hay es una cosa de Ujú. mucho resentimiento. Hay un enojo, yo creo que no solo superlativo, además está y se ve en la televisión, pero también se ve en la radio y se ve en las calles.
Sí, Hay una especie de enojo acá en el Chaco, también lo veo en la calle, lo veo en la gente que va en colectivo y que está pagando un platal por un viajecito de Morondanga en el micro. tal cual, Y la tal cual. gente los bares, por ejemplo, los bares, los cafés vacíos, pero sobre todo hay una especie de mal humor generalizado, Ujú, que me imagino que ahí en Tierra del Fuego debe ser lo mismo como en todo el país. tal cual. Por eso, sí. Hay un malestar generalizado, ¿no? Una incomodidad Ujú. manifiesta que se nos da a todas y a todos en la Argentina, y la salida política no se ve. Claro, por eso te A comentaba ver, perdón, sí. y era agradeciéndote claramente. Yo soy un ferviente admirador de todo lo que vos escribís. Me estoy dando un lujo, inclusive hasta personal, hablando contigo, pero creo que de norte a sur, de este a oeste de la patria, donde decimos los fueguinos, aquí nace la República Argentina. Estamos en el centro geográfico, si lo tomamos de ese modo, en la ciudad de Río Grande, charlando con el enorme Mempo Giardinelli de esta realidad que vive el pueblo argentino. Dolorosa realidad que ahora en octubre al menos debiera tener un momento de reflexión para poder ponerle un freno a Milei. ¿Vos crees que es necesario ponerle un freno a esta catástrofe que comparto contigo nos trajo esta gente que tiene como objetivo el desmembramiento de la patria, la entrega de la soberanía, la entrega de la hidrovía, la entrega del Atlántico Sur, y que es imprescindible no bajar los brazos en esta lucha, Mempo? Bueno, sí, yo creo que es imprescindible eso, sin ninguna duda. Para eso estamos luchando. Ujú, Los que tenemos conciencia cívica, conciencia patriótica, los ujú, que tenemos años de militancia. Yo soy un hombre grande y he militado toda mi vida, tengo 40, 50 años de militancia, ujú, de ilusiones que algunas veces se cumplían, otras no, pero había, digamos, siempre lo que hubo fue un estilo ujú, argentino de debate, de discusión, que bueno, podía ser un poco más ríspido, un poco menos, tal cual. un poco más certero, un poco menos, pero había un modelo, digamos, que bien o mal lo llevamos adelante los peronistas, los radicales, los socialistas, la izquierda. En general, había como un diálogo posible que finalmente, digamos, se expresaba en el que bueno, ganaba el que ganaba y los demás acompañaban un modelo, digamos, de Tal cual. funcionamiento argentino. Que lo mismo le pasaba a los paraguayos, a los bolivianos, a los mexicanos, a los brasileños. Lo que pasa es que esto se rompió. Acá hay algo que se rompió, que no es solo en la Argentina, ojo. Ujú, Acá se ha roto una especie de, no sé si existió un pacto implícito en todo el planeta, pero ahora se rompió, lo que sea, o llámese como se llame, ahora se rompió. Ahora tal cual. el mundo está viviendo por lo menos 3 guerras mundiales. Mínima están 3 guerras mundiales que se están dando a la par. En Y si simultáneo, me claro. quedo corto quizá con 3. Eh, Además de esa guerra mundial, estamos teniendo una crisis, digamos, civilizatoria, porque tiene que ver con la economía y tiene que ver con las ideas, que no solo no termina, sino que no termina siquiera de plasmarse, de conocerse. Tal La cual. información está completamente averiada en todo el planeta. Es decir, no es Tal que cual. solamente estamos mal informados en la Argentina, está informado el pueblo norteamericano, está mal informado los finlandeses, están mal informados los griegos. Es Tal decir, cual. hay una situación Ujú, que trasciende todo y que se expresa en las 3 guerras que están, pienso en las 3 por lo menos, y en el genocidio que se está haciendo en con el Gaza. pueblo palestino, que es Ujú, un horror. Entonces, cuando uno ve todo esto, hermano, es muy difícil poder darte una respuesta que yo quisiera que fuera, no sé, optimista, esperanzadora. o que abriera una ventana a Ujú. la esperanza, ¿no? Pero estamos muy mal. La verdad que, pero no solo la Argentina, el planeta. Ahora, Tal si cual. vos querés que hablemos de Argentina, podemos entrar a hablar en detalle, por supuesto. No, claro, por eso te preguntaba esta intención injerencista de, como decíamos aquí más temprano, mientras leíamos parte del manifiesto argentino, en esta declaración en contra de las expresiones que tuvo Peter Lamelas, frente a lo que ya se desnuda claramente una hoja de ruta de la Casa Blanca hacia la Argentina para que ejecute la libertad avanza y estos salvajes, digamos, esa política
de oprobio, esta política de desmembramiento nacional, de las privatizaciones de recursos estratégicos. En definitiva, un ataque a la democracia, un ataque a las instituciones argentinas, con un menosprecio realmente inaceptable por parte del arco político que debiera estar en la figura del presidente, creo yo, repudiándolo. Y sin embargo, parece que el silencio de La Libertad Avanza justifica de alguna forma esto que a todas luces es, digamos, un desastre, ¿no? Sí, de hecho el gobierno, el gobierno argentino se da una estrategia de conducción que es muy perversa, porque ellos trabajan a partir de la negación, a partir de la mentira, a partir del ocultamiento y a partir del insinceramiento. Es decir, cuando no hay sinceridad, vos no podés discutir, no podés hablar con nadie. Totalmente. Porque vos podés estar en desacuerdo con lo que dice fulano, pero si vos te das cuenta que fulano te está macaneando, que te está dando un cuchillo por la espalda cuando te das vuelta, no hay diálogo posible, es imposible eso. A pesar de todo, los sectores democráticos se impulsaron la posibilidad de un diálogo. Yo estoy dispuesto a sentarme con cualquiera para dialogar, aunque sea el más horroroso. El problema es que ellos no son así, ellos no aceptan esto. Solo aceptan el agravio, la ofensa, el grito. Y esto hace que sea muy difícil siquiera entender la situación actual, porque en este momento, fíjate, están liquidando los hospitales a partir de Garrahan, que es una especie de símbolo. Están liquidando las bibliotecas nacionales a través de eliminar la CONAVID, que es un símbolo de la cultura nacional desde el siglo XIX. Tal cual. Están clausurando carreteras que están cerradas y que no se pueden transitar, y no la van a arreglar porque han destruido vialidad nacional. Están, bueno, por donde vos mires, lo que hay es un proceso de destrucción sistemática de la Argentina. Sí. En el mejor de los casos, estos tipos pueden tener la ilusión, yo creo que no la tienen, pero digo, podrían tener la ilusión de que, bueno, destruyen todo para construir algo nuevo. Pero ni siquiera eso es verdad. Porque destruyen por destruir, en realidad no es que destruyen para construir. ¿Qué construyeron? ¿Qué ha construido Milei? ¿Cuál ha sido la idea o el proyecto que realmente sea innovador, democrático, popular, etcétera, que hayan presentado? Ninguno, no existe nada, son solamente destruir. Solamente destruir. Cuando esto sucede, estás pensando, tenés que pensar que estás con alguien que no está bien de la cabeza, que no tiene corazón y que trabaja sobre el desequilibrio. Totalmente. En ese sentido, hacer política, en ese sentido, es muy difícil. Porque la política además pasa a estar supeditada al único valor que todavía aparece como posible de crecimiento de diálogo, que es el dinero. Pero el dinero está en manos de unos muy pocos, y entre ellos la corrupción, que es un fenómeno mileísta. No porque no ha habido antes, ojo, corrupción hubo siempre. Y también los gobiernos peronistas y los radicales, todos tuvieron corrupciones, muchas veces gravísimas. Pero lo que está pasando ahora es mucho peor todavía. Hoy es una disolución nacional, y eso es lo que tenemos que cuidar. Es muy complejo, porque, a ver, vos tenés que, para mejorar un país y para mejorar una sociedad, tenés que tener propuestas. Las propuestas deben ser constructivas y deben ser de alguna manera impulsoras del intercambio, la democracia y el diálogo. Nada de eso está siendo posible en este momento. Por eso... es gravísimo. La situación de la Argentina... perdón. Es muy grave. No, te decía esto porque estábamos leyendo hoy el manifiesto argentino, este comunicado que salió con respecto al injerencismo de este muchacho con estas pretensiones, un cubano, ¿no? Un hijo de Latinoamérica que atenta contra los latinoamericanos de esta forma, que se somete culturalmente a los Estados Unidos y que después quiere impartir, sintiéndose uno más de ellos, todo lo que estamos viviendo y que vos bien relatabas, ¿no? Pero iba al punto 4 del comunicado, el manifiesto, que los invito a los oyentes, a los que están mirando por YouTube, que lo vean. Si no, se lo vamos a dejar y lo vamos a difundir porque también hacemos eso, Mempo, te cuento. Todo lo del manifiesto argentino nos ocupamos de difundirlo aquí en Tierra del Fuego, en la Antártida de las islas del Atlántico Sur,
porque nos parece muy importante. Y este punto que dice, ¿no? Dentro de todo lo que dice, me parece que este punto te quería preguntar, donde aclara que por todo lo anterior y con el mismo énfasis el manifiesto argentino subraya y reprocha la actitud cipaya del presidente Javier Milei y todo su gobierno que aceptan en silencio cómplice la intromisión de quienes actúan y se sinceran ahora como lo que evidentemente son, sus patrones. No cabe ninguna duda que Javier Milei sea un instrumento de la Casa Blanca que está impartiendo esta política que vos bien describís, Mempo. Bueno, evidentemente yo no puedo saber si está dictándolas una por una, pero digamos, es obvio que esto responde a una directiva. Uh-huh. La directiva de Trump tampoco me parece que sea tan clara. Yo creo que, primero creo que Trump es un tipo que está casi tan mal de la cabeza como está Milei, por eso son amigos, además. Cuando digo mal de la cabeza me refiero a gente que piensa mal porque no está acostumbrada a pensar y a razonar y, digamos, no tiene una visión humanista de la vida, sino que son oportunistas, que, digamos, que a lo mejor, en el mejor de los casos, habrá sufrido de niños, a lo mejor los papás le pegaban, andá a saber qué pasó. Pero, digamos que en su madurez, en su crecimiento, lo que expresan es resentimiento. Son gente resentida, es decir, digamos, gente que ha desarrollado o en los cuales se ha desarrollado un principio del mal, de lo que está mal, que es lo que ha crecido en esos corazones, si es que todavía tienen corazón. En realidad esto le pasa a este señor, este cubano que viene ahora como salido de la gusanera cubana, pero otro tipo de esos, como hay muchos en los Estados Unidos, el mismo Marco Rubio, que es uno de los brazos derechos de Trump, es un cubano también. Son la gente más resentida, además, porque en los tiempos de la Revolución Cubana y demás, han sido antagonistas muy severos y bueno, y ha sido muy, muy difícil aquel proceso para todos los cubanos, pero también para los no cubanos y para los cubanos que se exiliaban. Totalmente. Pasan los años, aparece un tipo como Trump, que no es una persona equilibrada, no es una persona serena, razonable, no es una persona intelectualmente desarrollada, no es una persona con un buen espíritu democrático, solidario, humanista, sino que son todo lo contrario, y se encuentran en los distintos lugares con sus pares, con un Zelensky en Ucrania, como con un con un Milei en la Argentina, y andás a ver en qué otros países también, o con un Israel, que es digamos, yo tengo sangre judía en mi corazón y en mi vida, y me avergüenzo de esas partes porque me doy cuenta de que en realidad también ahí se ha extraviado completamente el sentido digamos, de un humanismo a partir del cual todo se puede hacer. Si vos tenés buenas intenciones, si tenés una cultura, una lectura, una historia personal, una historia en la que tus papás o tus abuelos te cuidaron, te enseñaron. Estos tipos no tienen nada, son cascarudos. Realmente son como los malos, como los bichos esos del Eternauta, supongo que claro. Ustedes lo vieron. Sí, claro. No, son los bichos del Eternauta estos tipos. Entonces es muy difícil. Ahí no hay diálogo posible. Por eso, ¿Cómo salimos adelante de esto? Y es muy complejo. Yo no tengo la solución. Me encantaría tenerla, pero no la tengo. Creo que no la tiene nadie. Y uno de los problemas graves del mundo actual, hermanito querido, es precisamente que no hay salida, pero no porque no tengamos escapatoria, sino porque no hay propuesta superadora. Ahí va. No existe una propuesta superadora. Yo no la veo en ningún país, en ningún gobierno, en ninguna perspectiva. Y esto es lo dramático. Uno puede decir, bueno, de repente algunos países, algunos gobernantes, que tratan de contener a sus pueblos de manera bastante digna. El caso que está haciendo Brasil, lo está haciendo muy bien Lula, sin ninguna duda, y por ahí en México, sin duda también, esta mujer maravillosa que han encontrado, Claudia, es un alivio para México, realmente, pero son casos muy aislados. La norma, lo corriente en el mundo político hoy, son los sujetos más espantosos, más belicosos, y más inhumanos, digamos, ¿no? Y por eso
hasta el pueblo judío, que el pueblo que ha sufrido tanto, que fueron las víctimas desde el siglo XIX, en el siglo XX son los tipos que están matando, matando palestinos, no importa ni siquiera llamarlo de Gaza o Palestina, están matando seres humanos todo el tiempo. Esto es gravísimo. Cuando se pierde esa dimensión, es muy difícil imaginar cómo vamos a salir de esto. Yo, Sí. qué sé yo, como cualquier ciudadano y como me enseñaron mis maestros, trato de ser un hombre razonable, de pensar, de tener, digamos, de dar oportunidad para escuchar la voz diferente, para analizar, para pensar con un sentido humanista, con un sentido positivo, digamos, pensando que, bueno, que el ser humano es un ser, no digo superior, pero por lo menos superior a la animalidad. Y aún así, obviamente, esto está ya muy empatado. Es muy disparatado todo esto. Yo no soy un hombre religioso, así que no tengo la fe superadora y que de alguna manera alivia almas, ¿no? Pero aún así, eso también está todo en entredicho hoy. Así que estamos en un momento difícil y yo creo que la salida no puede ser sino que tiene que ser recuperar la solidaridad, los principios y los valores humanísticos y demás, pero eso va a ser muy difícil y está siendo sumamente difícil. La prueba está como está la Argentina, pero es también como están muchos otros países, que en la Argentina tenemos todavía la ventaja de ser el culo del mundo, en el sentido que estamos lejos. Como decía Jauretche, decía, estamos en los mapas, en el mapamundi estamos siempre abajo y a la izquierda, como los baños. Y eso no deja de ser aliviador, pero ¿cuánto va a tardar en llegar el clímax del horror universal hasta nosotros? No va a tardar demasiado y ojalá que no llegue nunca. Ojalá que no llegue nunca, por eso sí. Yo te miedo. Sí, te quería preguntar esto, claro, comparto plenamente lo que estás diciendo en este análisis. Ahora, ¿vos crees que en este tiempo, digamos, el desafío que presenta este tiempo, las fuerzas nacionales y populares, como se las denomina, tienen un gran desafío por delante para responder a esa demanda social insatisfecha que aprovechó, digamos, este nuevo colonialismo o este neofascismo, vos me dirás, aprovechó ese andamiaje de soluciones que no llegaron nunca o que se postergaron para poder poner allí el veneno, como se dice, el huevo de la serpiente, y que hoy las clases más postergadas estén votando a un racista, las clases más postergadas estén votando, los abuelos estén votando a sus verdugos, digamos. El pueblo latinoamericano sabe de esto, y vos creés que ese patrón de conducta, inoculando este odio, inoculando esta barbarie que vive hoy el pueblo argentino, también se instaló en Brasil, también se quiso instalar en Bolivia, y que Latinoamérica tiene que abrir más los ojos a esto, que no es tan solo algo pasajero, sino que vino para quedarse? Bueno, sí, es una pregunta muy compleja la que estás planteando y de alguna manera es el que pueda responder esto responde la pregunta del millón, ¿no? Yo diría muy precavidamente y provisoriamente, diría que lo que estamos viviendo es un cambio de época inesperado, porque los cambios de época siempre fueron pacíficos y relativamente tranquilos, o violentos, pero circunstancialmente, momentáneamente. Claro. El caso actual es diferente, porque lo que hay no es solamente un cambio de época en cuanto a costumbres, en cuanto a lo civilizatorio, sino que tiene que ver con lo tecnológico. Y acá estamos en un estado en el que, en un estado general, que es un estado mundial, en el que las tecnologías se han de alguna manera disparado. Las tecnologías, los seres humanos creemos, muchos creen sobre todo que gobiernan a las tecnologías. Y no es así, las tecnologías, y la prueba está que la porquería esta, que es la última que se ha inventado, la inteligencia artificial. Exacto. Y bueno, este es un poco el ejemplo de lo que nos espera, que
digamos, es una sociedad robótica, Ujú. una sociedad desalmada, fundamentalmente desalmada, porque los Deshumanizada, robots no desalmada, tienen claro, alma, no tienen alma, ojo con claro. esto, y en la que, bueno, algunos seres perversos vienen aprovechándose precisamente de esto, no para construir, sino para destruir, no Totalmente. para el bien, sino para el mal. Y entonces, cuando se ve así, es muy difícil. A mí me cuesta mucho, yo trato de reflexionar todo el tiempo, yo estoy escribiendo, siempre tengo algún texto que entre Te los textos seguimos, políticos que te tengo que seguimos y te trabajar admiramos, sí. en el manifiesto argentino, más Ujú. mi obra personal, que escribo mis novelas, mis cuentos, mis ficciones, y la voy más o menos llevando, pero la angustia que siento yo no la había sentido jamás, y que si la siento yo, entiendo que la puede sentir cualquier mortal, cualquier compatriota, ¿no? Hay una desazón. Yo Ujú. viajo mucho por todo el país, querido amigo, y te digo que lo encuentro en todos lados. Viajo a Santiago del Estero, viajo a Misiones, viajo a Entre Ríos, viajo ¿Cuándo te tenemos por acá, a Mempo? Tucumán, a donde sea, y en todos lados encuentro hoy la misma desazón. Y esa desazón a veces Sí, desencadena conductas violentas que son muy peligrosas, bueno, ¿no? eso Así sí, que eso sí. yo creo que lo que tenemos que tratar de pensar para ser propositivo Ujú. es volver a imaginar los que podemos pensar, los que tenemos un micrófono, como es tu caso, los que tenemos una oportunidad. Acá hay que recuperar 3 o 4 cosas que son esenciales y no se va a recuperar masivamente, pero A nosotros ver. tenemos que sostenerlo. Que uno es la paz Ujú. como principio fundamental, es decir, la humanidad no va a mejorarse ni va a crecer matando ni a través de la violencia. Tiene Tal que cual. ser la paz, tiene que ser la buena conducta, una conducta ejemplar que tenemos que tener los que podemos ver esto. Eso por un lado. Ujú. Por el otro es el rescate de la democracia. Es decir, la democracia que tanto nos costó a los argentinos, pero que Tal tanto cual. le costó a cada pueblo. Brasil también le costó mucho, a España le costó un Ujú. fagote. Decíamos, donde vos miras, Alemania, donde vos miras, la reconstrucción democrática siempre fue muy laboriosa, muy difícil, muy dura. Bueno, nosotros tenemos que aferrarnos ya a esto también. Tal cual. Y quizá el tercer valor es la soberanía, ¿no? Yo siempre Exactamente. sostengo que paz, democracia y soberanía son los 3 factores, esto es lo que yo inculco en el manifiesto argentino, son nuestras 3 banderas, Así paz, es. democracia y soberanía. Y bueno, hoy en día vamos como a contramano, ¿no? Además la soberanía con estos bandidos, y no Uf. solo estos bandidos, también hay que decirlo, la pérdida de soberanía no la inició Milei, Ujú. Milei Exactamente. la perfecciona, pero la verdad Exactamente. la inició Carlos Menem, por lo menos mínimamente, En que los Dios lo 90. tenga en su gloria y no lo deje volver nunca más, la inició Carlos Menem, pero de ahí para acá todos los gobiernos contribuyeron. Y yo que soy peronista de hace 50 años, voy a decirlo, Y lo sé. todos contribuyeron, incluso los gobiernos peronistas, todos, en distinta medida, en distinto grado, un poco más, un poco menos, pero en Ujú. ese equívoco, las clases dirigentes argentinas de todos los colores han contribuido a perder la soberanía. La soberanía no la entregó solamente Menem, empezó Menem, Tal pero cual. de ahí para acá todos los gobiernos entregaron soberanía. Y el último fue el de Alberto Fernández, mamarracho, Tal cual. mamarracho, Tal cual. cipayo y entregador bueno, y así estamos ahora con el drama que tenemos, con el río Paraná que está Tal cual. totalmente contaminado, mal dragado, enfermo y Ujú. encima sin soberanía argentina. Ya no hay más banderas argentinas, no entra más ni la prefectura naval. Hoy es un río basura del imperio del hemisferio norte. Este Tal es el cual. río Paraná. Y la Tal cual. salida al Atlántico, que debería ser el canal Magdalena, está clausurada porque los intereses extranjeros lo frenan. Y los intereses argentinos no se dan por enterado, y porque tenemos los gobiernos y palos, que tenemos el actual y el anterior también. Tal cual. Entonces está muy difícil todo, Tal muy cual. difícil, muy difícil. Mempo querido, por último, y no y abusamos abuso de tu tiempo. ¿Cuál es el mensaje para el pueblo fueguino? eh, en base a tu figura, tu enorme figura que queremos, que adoramos y que leemos en cada columna y también en el manifiesto. Por último, para despedirte e invitarte nuevamente cuando vos quieras
y nos dé la oportunidad de tener este gusto contigo. ¿Cuál es el último mensaje para el pueblo fueguino que te está escuchando y mucho? Tengo muchísimos mensajes de cariño, obviamente que te siguen y que están tomando esta señal también para escucharte. ¿Qué tenés para decirnos a los fueguinos? Bueno, lo primero que me surge como cuestión de amor es que no se rindan, que no se entreguen, que no permitan que Tierra del Fuego sea británica como todo indica que va a ser. Hay que parar eso, no realmente muchas de las políticas que se han aplicado no son buenas, no han sido buenas, la presión que han tenido es tremenda. Yo conozco muy bien la isla, he estado varias veces, conozco todo, porque estuve mucho en Ushuaia, en Tolwyn, en la capital. Yo la he recorrido en coche y he andado por caminos bien difíciles varias veces que estuve en Tierra del Fuego. Así que la conozco, la quiero, para mí es parte de la Argentina, la mejor Argentina, como lo es el Chaco, como lo es Formosa, digo, para marcar los distintos polos. Y yo creo que son una esperanza, y que deben saber, los fueguinos deben saber que son una esperanza para la patria, sin ninguna duda. Y que lo que hay que hacer es oponerse a los bandidos. No es lo que tenemos que hacer. Yo lo hago y lo hago acá en el Chaco, y en el Manifiesto Argentino nos vivimos oponiendo a los bandidos. Y los bandidos sabemos quiénes son. Y ustedes también los conocen, claro, los bandidos de la política, los mentirosos, y también los cipayos que se entregan a intereses extranjeros. Bueno, luchen contra eso, como luchamos todos. En la Argentina, o la salvamos entre todos, la Argentina se pudre con todos nosotros adentro. Mempo Giardinelli, querido y admirado por mí y por todos los fueguinos que te seguimos y te leemos, muchísimas gracias por esta conexión. Invito nuevamente, cuando vos quieras, nos mensajeamos y salimos al aire, porque me parece que este avance del nuevo colonialismo tiene que tener un freno con palabras y con la envergadura de tipos como vos. Sí, hermano, ojalá podamos hacerlo, ojalá que las dimensiones de nuestra tragedia no nos fagociten a nosotros. Tenemos que aguantar, Totalmente. Tenemos que renovarnos en la esperanza, ¿no? Así que bueno, y en la lucha no estamos derrotados. No estamos derrotados. Así que seguimos adelante y somos muchos. Y un pueblo como el fueguino, un pueblo tan trabajador y que ha sufrido tanto, además que hasta el clima, es un clima odioso y antipático como es el nuestro en términos opuestos, ¿no? Ustedes sufren el frío, nosotros sufrimos el calor. Es que es tremendo. También es tremendo. Bueno, y ¿sabés qué? No nos queda más que abrazar la bandera, sentir que tenemos valores patrióticos, recuperarlos y dar nuestra vida por ellos. No hay otra. ¿Qué va a ser? Totalmente. Abrazo enorme, Mempo, querido. Así que mi abrazo también para vos y para todos ustedes. Bueno, y cuando quieran me llamás, estoy a tu entera disposición. Un abrazo fuerte. Muchas gracias, hermano querido.